parece, mi amado hermano, y tomamos unos minutos para adorar al Eterno, al que vive para siempre? Incline su rostro conmigo para tener unos minutos de adoración, de oración a nuestro Dios. Acompáñenme, amado hermano y hermana. Oremos todos juntos, hermano. Señor y Dios Todopoderoso, te adoramos en esta noche. Te bendecimos, oh gran Dios Todopoderoso. Rendimos adoración, alabanza, poder y majestad. Señor, nos reunimos en este lugar con el propósito de adorarte, de bendecir. Tu palabra dice, Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, Señor. Cuán deliciosos están los hermanos juntos en armonía, porque tú ahí envías bendición y vida eterna, Padre. Te adoramos, Dios. Te bendecimos en esta noche. Gracias por el sacrificio que has hecho por cada uno de nosotros. Ahora como tus hijos, ahora como herederos de la salvación, en esta noche entramos confiadamente por el camino nuevo y vivo que abrió Jesucristo a través de su carne y a través de su sangre, para venir, Señor, rogándote, suplicándote que inclines tu oído y abra tus ojos a la oración de tu pueblo, Padre, en el nombre de Cristo, para que tú fortalezcas a tu iglesia, para que tú la edifiques como columna y baluarte de la verdad, puedas ayudar a tu iglesia a crecer, a madurar, que tu palabra vivifique nuestras almas, que tú nos ayudes a santificarnos, porque tu palabra dice, oh Dios Todopoderoso, que tú eres santo. Tú eres santo, santo, santo eres tú, Señor. No hay otro Dios fuera de ti. No hay nada que se compara a ti. Nuestra alma tiene sed del Dios vivo. Nuestra alma tiene hambre de ti, Señor. Solo tú puedes saciar nuestras almas, Señor. Solo tu presencia, porque solo en ella hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oh Dios Todopoderoso, glorifícate por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para la gloria de tu alabanza, a despojarnos de todo peso de pecado y correr la carrera que has puesto por delante al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor. Edifica tu iglesia, fortalece tu iglesia, aliéntala. Oh Espíritu Santo de Dios, llénala de tu poder en esta noche para la gloria de tu nombre, Señor. Afirma nuestros corazones, Señor, para que temamos tu nombre, para que toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Limpia los aires de esta nación. Usa a tu pueblo con poder y gloria para mostrar tus virtudes, Señor, de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Porque ya no hay nada que nos separe de ti. No hay obstáculos, Señor. Ahora podemos venir a ti confiadamente, Señor, para rogarte, para suplicarte, para implorar tu favor y tu gracia. Acuérdate que nuestra condición es polvo, pero tu palabra dice, Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tu palabra, oh Dios Todopoderoso, tu palabra dice que tú adiestras nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Limpia tu iglesia con la sangre de tu cruz. Santifícanos, Señor. Úsanos como vasos de honra. Ayúdanos, Señor, a ser luz y sal de esta tierra. Ayúdanos, Señor, a ser un templo santo, limpio y puro, para que tú habites, Señor. Porque tu palabra dice que si el Hijo del Hombre libertare, verdaderamente seremos libres. Ayúdanos a madurar. Ayuda a tu iglesia a ser uno como tú eres uno con el Padre. Ayuda a tu iglesia, edifícala. Perfecciona a los santos, Señor, por medio de la obra del ministerio, Dios. Capacita, usa, motiva, alienta, fortalece. Llévate todo desánimo, toda apatía. Te rogamos, Señor, como Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. No desampare la obra de tus manos, Señor. Moldéanos, Señor, así como el alfarero moldea el barro. Quebranta toda dureza de corazón, toda tibieza espiritual, todo desánimo, toda apatía, Señor. Pon ese deseo ardiente, como tú mandas en tu palabra, que debemos avivar el don que está en nosotros, impuesto por las manos del presbiterio, del ministerio, Señor. Ayúdanos a despertarnos del letardo, de la apatía, de la normalidad, para levantar una bandera por miedo del poder de tu palabra, que es el evangelio. Porque tu palabra dice que en el evangelio es poder para todo aquel que cree.
Y tú nos has dado el ministerio de la reconciliación. Usa tu pueblo, usa tu iglesia, Señor, en estos tiempos de que están en decadencia, en una situación corrupta, Señor. Porque el evangelio, hay poder y es la solución para todo aquel que cree, dice tu palabra. Ayúdanos a tener ese ímpetu, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí, Señor. Fortalece tu iglesia. Todo aquello que quiera oponerse a tu obra, Señor, levántate como poderoso gigante, porque tuya es la batalla y de ti viene la salvación. Permítenos servirte, permítenos, Señor, adorarte, permítenos servirte en espíritu y en verdad, Señor. Inquieta el corazón de tu iglesia a buscarte con fuego, con hambre, con sed. Inquieta el corazón, porque tú tienes poder para inclinar el corazón de tu iglesia conforme a tu propósito divino. Vivifica nuestras almas por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer, no solamente numéricamente, sino a crecer en santidad. Ayúdanos a madurar. Señor, reprende de nuestra iglesia todo espíritu de división, todo aquello que quiera socavar el fundamento de la fe que es en Cristo Jesús. Porque tú conoces los que son tuyos, Señor. Tú conoces los tuyos, oh Dios. Afirma nuestros corazones para que temamos tu nombre. Te rogamos, Señor, te lo suplicamos, Señor. Te necesitamos, yo te necesito, Señor. Yo te necesito, acuérdate que nuestra condición es polvo. Pero tu palabra dice, Dios mío, que tú te glorificas en medio de nuestras debilidades, Señor. Tu palabra dice, diga al débil, fuerte soy. Es tu gracia, es tu sublime gracia, Señor, que nos mantiene de vida y de pie. Porque tú has prometido cumplir tu propósito en cada una de nuestras vidas. Y tu palabra dice que tú no eres hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú eres fiel y verdadero. Tú no cambias, Señor. Cambiarán las políticas, cambiará este mundo, pero tu palabra no pasará, dice tu palabra, sino se cumplirá, Señor, a cabalidad. Porque tú no mientes, Señor. Ayúdanos a entenderte. Danos un corazón entendido de los tiempos. Danos un espíritu de discernimiento para entender tu voluntad, que es agradable y perfecta, Señor. Ayúdanos a avanzar en aquello que has puesto en nuestras manos, Señor. Despierta los dones que has dado a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Y que verdaderamente, Dios mío, nos comprometamos en servirte, en honrarte, en poner nuestras vidas, Señor, porque es necesario que nosotros menguemos para que tú crezcas para la gloria tuya, Señor. Quebranta toda dureza, quebranta toda apatía, quebranta todo desánimo, toda dejadez. Que en tu iglesia caiga temor tuyo, Señor, para que toda lengua y tribu y nación te reconozca, Señor. Te lo pedimos, Dios. Te lo suplicamos, Señor. Vuélvete a los millares y millares de tu pueblo. Vuélvete, Señor, porque así lo dijo Josafat. En nosotros no hay fuerza. Por eso en esta noche te suplico, volvemos nuestros ojos y nuestro corazón a ti, Señor. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Como dijo Moisés, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, déjanos aquí, Señor. Porque tu presencia es garantía de victoria, Señor, de bendición. Tu presencia es garantía de fortaleza. Solo en tu presencia somos fuertes. No queremos más nada, Señor. Solo danos un lugar en tu casa, en tu obra, por favor, para servirte, Señor, en lo que tú quieras. Como dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres de nuestra vida, Señor? Doblega mi corazón. Doblega mi corazón, quebrántalo. Doblega el corazón de tu pueblo, Señor, para que tenga la diligencia, para que reconozca tu carácter santo, para que reconozca, Señor, que tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Redentor, Padre.
Te suplico, Señor, por tu pueblo y por tu iglesia. Y ayúdanos, Señor, a cumplir la gran comisión. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, mis hermanos. Y a su nombre. Diga gloria, hermano. Porque como decía la palabra, no se trata de uno, se trata de Él. A su nombre, gloria. Bueno, mis hermanos, estamos todavía llevando el estudio del hermano Santiago, de la epístola de Santiago. La semana pasada mi hermano Arlan estaba hablando en el capítulo 2 y vayamos ubicándonos ahí, amado hermano, Biblia en mano. Y quería empezar leyendo el capítulo 2. Acompáñeme, amado hermano, en la lectura. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, capítulo 2, versículo 14 hasta el 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podría la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe sin no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe, obra, está muerta. Amén y amén. Como repito, la semana pasada mi hermano Alan estaba hablando de la parcialidad, de que en la iglesia del Señor no debe haber esa parcialidad, porque Dios no tiene acepción de personas. Ahora Santiago continúa, amados hermanos, y nos va a enseñar tres tipos de fe. Primeramente nos va a enseñar la fe muerta, la fe demoníaca y una fe dinámica. Vamos a ver algunas características de esa fe. Estamos viviendo, amados hermanos, en un tiempo donde todo el mundo se centra en sí mismo. El ser humano sin Dios es terrible, es egocéntrico. Como decía en mi país, sálvese quien pueda, ese es tu problema, no mío. Así está viviendo el mundo, en un egocentrismo. Y una anécdota que me pareció curiosa, en Massachusetts, un hombre se estaba ahogando y estaba pidiendo auxilio. Había personas ahí, pero no sabía el hombre nadar. El hombre se ahogó, pero da la casualidad que cerca de ese lugar había otra persona y escuchaba los alaridos pidiendo auxilio. El hombre se ahogó, fue un caso real. Y este hombre que era salvavidas no ayudó a este hombre y el hombre murió. Su familia enfurecida lo demandó
hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Claro, la Corte Suprema falló a favor de este hombre. Pero ¿qué quiere decir esta anécdota? El hombre podía salvarlo. Nuestra fe, amado hermano, debe ser redentiva. Y Santiago nos va a enseñar esa fe práctica que usted y yo debemos activar. Debemos vivir. Y el título de este mensaje se titula La fe que obra. Es una fe, amado hermano, que obra. Es una fe que no debe ser pasiva. Es una fe, amado hermano, que ve la necesidad y actúa. Jesucristo dijo de la siguiente manera en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, una de las características de la fe muerta es que es una fe inactiva. Es una fe que habla pero no actúa. Es una fe que ama pero no obedece. Ese es un tipo de fe muerta. Y Santiago empieza con dos preguntas retóricas. Él pregunta: ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvar? ¿Podrá la fe salvarle? Parafraseando, ¿qué quiere decir Santiago con esto? Le está diciendo que si usted y yo somos creyentes, debemos vivir en consonancia con lo que predicamos. Debemos vivir en consonancia en esta nueva naturaleza. Si somos cristianos, debemos tener una coherencia de lo que decimos a lo que actuamos. ¿Dicen amén, hermanos? Pero Santiago sabe, está esperando un no. Y esta fe no es una fe como la que habla, y hago la aclaratoria, porque el apóstol Pablo también habla en Romanos y en Efesios de esta fe. Y Santiago está hablando de otro tipo de fe. El apóstol Pablo está hablando de una fe salvadora, una fe que la ve Dios. Santiago está hablando una fe práctica. No se contradicen, se complementan. Se están complementando. Es esa fe salvadora y la obra me va a decir si verdaderamente el fruto me va a decir si que ese acto de fe de aceptar al Señor me va a comprobar con la obra si estoy siendo compatible con lo que ya dije. Porque la palabra dice que muchos tienen apariencia de piedad, pero niegan con sus actos la eficacia de lo que están diciendo. Eso es una fe muerta. Y la característica de esa fe es una fe inactiva, amado hermano. La palabra del Señor dice que no nos amemos de palabra, sino en hecho. Sino en hechos. El mundo, usted le pregunta a cualquier persona allá afuera y dice: yo creo en Dios, yo amo a Dios. Está bien. Pero Santiago está siendo práctico. Muéstrame por medio de tus obras tu fe.
Y estamos hablando de ese tipo de fe que nosotros, lamentablemente, algunos hermanos o la iglesia a veces vive. Debemos vivir una fe práctica, una fe que debe ser eficaz y eficiente. Por eso que Santiago es práctico. Después él habla de otra característica de la fe. También la fe muerta es indiferente. Mira lo que dice el versículo 15. Acompáñame en la lectura, hermano. El 15 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Santiago está diciendo, nos está enseñando que la iglesia ve una necesidad, ve un hermano que tiene necesidad y la iglesia lo sabe. Y estos hermanos que están hablando él están en extrema pobreza. Pero yo le digo, me camuflajeo con la santidad y le digo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Para adelante, hermano. Hay victoria. Como dice mi pastor, hay victoria. No, hermano. En vez de decirle, hermano, venga, le invito y ahora vamos al refrigerador. Allá hay comida, vamos a comer. Y después le digo, Dios te bendiga. Es una fe práctica de lo que estamos hablando. Es una fe viva. Ese tipo de fe que los creyentes debemos ejercitar. Debemos quitar el polvo de la bicicleta estática, y empezar a actuar. Porque a veces hablamos más y actuamos menos. Sí, Señor, yo te voy a servir este año. Sí, Señor, yo me voy a comprometer este año. Sí, Señor. Está bien, dice el Señor. Pero eso se debe llevar a la práctica, amados hermanos. Como decía la hermana Naila, debemos, hermano, mire, el mejor motivo y el mejor estímulo que tenemos es Cristo. No hay otra más, algo más hermoso, algo más que motive que Cristo. Es el motor, es el combustible de nuestro corazón. Es lo que nos impulsa a ir más allá de la medida estándar. Es Él y por Él y para Él. Porque el autor y consumador de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Por eso usted ve a un apóstol Pablo tan apasionado, tan impetuoso. Decía y hacíamos, decía y hacíamos. Es esa pasión. Y por eso que el creyente no debe tener esa fe muerta, sino una fe constante, continua, en crecimiento, en práctica, en el ejercicio.
en el ejercicio. Y estos hermanos tenían esa necesidad. Una carencia total. Que yo sepa que hay una necesidad y tenga la capacidad y tenga el poder cómo hacerlo, cómo no suplir esa necesidad al pueblo del Señor. Que Él se hizo pobre para que nosotros nos hiciéramos ricos. Esa fe muerta no es compatible con un creyente. No puede ser compatible con un hijo de Dios. Hay una diferencia, ¿no? Debe haber una diferencia entre los que no son hijos de Dios y los que son hijos de Dios. Debe haber una diferencia. Por eso es que su fe y mi fe las tenemos que demostrar. Es como la lámpara en el almud. Usted no la puede esconder. Usted tiene que sacarla. Usted tiene que llevarla. Porque sí hay necesidad espiritual, pero también hay necesidades físicas en este planeta. Hay carencia en todo el sentido de la palabra. Y vuelvo y repito, ese mundo es egocéntrico. Ese mundo no le gusta compartir. Ese mundo dice yo y yo. Claro, como la prédica del pastor esta mañana, han sacado a Dios del corazón. Y cuando sacamos a Dios del corazón, viene el egoísmo, viene el yo a gobernar la vida del ser humano. Ahora, otra de las características de esta fe muerta, que es impenitente. Fíjese que en el versículo 18 dice, pero tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cuando hablamos de impenitente, queremos decir que esta persona se quiere justificar, quiere argumentar y quiere separar la fe de la obra. No, la fe y la obra van de la mano, van en una misma dirección. Pero este personaje levanta un argumento, o esta persona levanta un argumento y se quiere justificar. Tengo fe y eso es suficiente. No. La fe es como las calorías. Las calorías no se ven, son invisibles. Son invisibles. Pero se ve, se nota. Así es. Así debe ser. No podemos justificarnos. Hay iglesias en esta nación, iglesias en toda la tierra, aún los misioneros. Por eso es que ofrendamos, por eso es que servimos, por eso es que diezmamos. Eso es fe que obra. Es una fe práctica. Es una fe operativa, no una fe de palabras.
sino una fe tangible, visible, de lo que yo estoy diciendo, lo estoy viviendo continuamente, amando al Señor, sirviendo al Señor, sirviendo a su pueblo, sirviendo a esta humanidad que tiene gran necesidad, no solamente espiritual, sino material, emocional. Eso es lo que el hermano Santiago nos está enseñando. De la fe sin obra es muerta. Ahora, amados hermanos, Santiago nos quiere enseñar otro tipo de fe, la fe demoníaca. Acompáñenme en el versículo 19. Dice de la siguiente manera: ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Y usted se preguntará, ¿los demonios creen? Sí, los demonios creen. Aún los demonios se espeluzcan, se erizan cuando oyen el nombre del Señor. Pero quiero que note algo ahí, en ese versículo, amado hermano. Pongamos atención. Cuando leemos que los demonios creen que uno Dios, que es uno, el pueblo de Israel, los judíos, ellos tenían una oración que se llamaba Shemat. Y Shemat significa oír. Eso es lo primero que los niños aprendían, esa oración, en la mañana y en la tarde. La repetían. Se lo voy a leer en griego y discúlpenme el hebreo, que no he estudiado hebreo, pero decía así: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Eso es lo que dice Deuteronomio. En el capítulo 6, en el versículo 4. Oye Israel, eso es lo que está diciendo ahí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Los demonios creen, indudablemente. Pero una de las características que ellos y las personas que creen, porque creer no significa tener relación. Ellos creen, pero no tienen relación con Dios. Ellos creen, pero no obedecen a Dios. Es lo que llamamos el deísmo ceremonial. Vuelvo a repetir, usted le pregunta al mundo, ¿usted ama a Cristo? Ellos van a decir, sí. Usted le sirve, usted le obedece, usted tiene relación. Y el pueblo de Israel creía que a través de esta oración, haciéndola en la mañana y en la tarde, tenían el paraíso ganado. Usted y yo podemos estar aquí todos los días.
sabía que en el infierno van a haber muchos monoteístas y deístas. Y cuando hablo de monoteístas, que tenían a Dios, sí, creen en Dios. Creo en Dios, pero no tengo relación con Dios. Amo a mi esposa, pero no le hablo. Amo a mi esposa, pero no convivo con ella. Y los demonios tenían esa particularidad en esa fe demoníaca, en esa fe sin arrepentimiento. Vuelvo y repito, podemos estar aquí todos los 7 días de la semana. Aún en la Iglesia Apostólica Romana, todos los días están. Pero pregunto, ¿obedecerán? ¿Tendrán una relación continua por medio de la persona de Cristo? ¿Le servirán? ¿Le amarán? No dice la palabra, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, hicimos esto, hicimos esto. Y el Señor dice, apartados de mí, yo no los conozco. Y Santiago nos está enseñando de esa fe demoníaca, de esa fe que no se arrepiente, de esa fe deísta que habla, que cree, pero hasta ahí solamente llega. De esa fe que le doy a Dios hoy en la mañana y ya en la tarde no le doy nada, o el lunes sí, mañana no. De esa fe que no tiene un compromiso con el Dios eterno. Eso es una fe demoníaca. Eso es una fe sin reconocimiento. Eso es una fe que no se sujeta. Eso es una fe que no muestra por su obra que verdaderamente lo que están diciendo no es así. Y el mundo se jacta de eso. El mundo y en muchas casas, no solamente, no sé aquí, pero en Venezuela uno entra a algunas casas y tenían solamente la Biblia abierta en el Salmo 91, de ahí como una reliquia. De ahí no había más nada. Era como un amuleto. Era como una señal nada más. No, amado hermano. Estamos adorando a un Dios vivo que dio toda su vida por usted y por mí. Y nosotros debemos responder a ese amor. Nosotros debemos responder en servirle. Nosotros debemos responder en obedecerle. Nosotros debemos responder con toda nuestra vida, con todos nuestros recursos, con todo nuestro tiempo, a aquel que nos llamó de los muertos a la vida. Y no tener esta clase, este tipo de fe. Este tipo de fe que el pueblo de Israel tenía. Repetían, regurgitaban. Yo puedo memorizarme, aún en el mundo hay gente que sabe de Biblia, más que yo. Y regurgita versículos. Pero cuando usted ve su estilo de vida, hay un divorcio.
Hay una incompatibilidad de lo que dicen a lo que hacen. Es fe demoníaca. Es fe de los demonios. Es fe que ningún creyente redimido por la sangre de Cristo debe tener en el corazón. Debe poseer, habiendo sido redimido, habiendo sido rescatado de esa manera de vivir que Dios nos apartó para la gloria de Él. No nos confiemos en decir, no, yo estoy todos los días en la iglesia, no, yo hablo, yo canto. Yo he visto gente cantando música cristiana, amados hermanos. Le contaba a mi esposa, hay una deidad en Venezuela que se llama Changó, que es como un demonio. Entonces yo veía a la persona que decía, oh, Adonai, y después, que viva Changó. Es fe demoníaca. Es una fe demoníaca. Porque él cree que si escucha 2 alabanzas, 3 alabanzas, ya eso es suficiente. No, amado hermano, amada hermana. El cristianismo es poder de Dios. El cristianismo es un estilo de vida, las 24 horas del día. Es vivir cada segundo y cada minuto para la gloria de nuestro Rey. No esos híbridos. Hoy sí, mañana no. Es una tibieza. Es un camuflaje. No. Eso es una fe demoníaca, como Santiago lo está expresando en la palabra del Señor. Gloria al Señor. Ahora, amado hermano, hemos visto que la fe muerta es esa fe que no tiene obras, que es inactiva, que ve la necesidad del hermano y no actúa, que ve la necesidad de la iglesia y no actúa, que ve la necesidad de este mundo y no actúa, que ve cómo estos movimientos, que lo hablábamos en esta semana, de ideología de género, vienen como una corriente cabalgando y la iglesia debe, en esa práctica de la fe, levantar una voz como sal y luz de esta tierra. Como sal y luz de esta tierra. Es una fe práctica, no es una fe activa, no es una fe inactiva, no es una fe que se justifica. Y después hemos visto estas características de la fe demoníaca, que no se arrepiente, que no obedece, que se jacta como los demonios, creer, pero hasta ahí. Es una fe, como dicen, que tiemblan. Porque cuando uno ve esa fe muerta, es una fe intelectual que solamente llega a la cabeza, no pasa al corazón, no pasa a la práctica. Y la fe demoníaca tiembla, es emotiva. Sí, me escucha, me gusta la palabra, me gusta la enseñanza, pero hasta ahí. Es una fe solamente hasta ahí, hasta las emociones. Ahora Santiago nos quiere enseñar la verdadera fe que obra, no solamente en lo intelectual, no solamente en lo emocional,
también en la práctica. Es una fe dinámica. Leamos el versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Está hablando del capítulo 22 de Génesis, cuando Dios le pide a Isaac. Es la fe que obra, es la fe que va junto con la obra, es la fe activa. Y Santiago utiliza esta ilustración para enseñarnos, amados hermanos, que usted y yo tenemos que mostrar nuestra fe. Tenemos que vivir lo que predicamos. Que tenemos que caminar, que tenemos que andar en una conciencia práctica. No solamente oidores, sino hacedores, dice la palabra. Porque no podemos ser una iglesia solamente oidoras, que entretenemos el oír, que entretenemos solamente las emociones. No. Debemos ser una iglesia que verdaderamente se vea el poder que Dios nos ha ayudado por medio de ese poder a transformarnos. Ese poder que habita dentro de nosotros como testimonios vivos de que Dios ha hecho una obra en nosotros. Y Santiago utiliza a Abraham. Entonces la obra va en consonancia con la fe, con esa fe práctica, amados hermanos, con esa fe viva, con esa fe real, no esa fe mental, no esa fe de mover la cabeza, pero hasta ahí, no esa fe pasiva, paralizada, adormecida. Si una fe en crecimiento, una fe que trae frutos para la gloria de Dios, una fe que al practicarla edifica la iglesia, edifica al pueblo y por ende también trae testimonio a este mundo. A este mundo. Es lo que Santiago nos está enseñando por medio de la ilustración de Abraham. Ahora sigue Santiago tomando otro tipo de ilustración. Y usted ve en el versículo 25. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino. Utiliza Santiago lo que utilizaba con la asociación de personas entre ricos. Y usted ve ahí la gracia redentiva del Señor. Acuérdese que Rahab, amado hermano, en el libro de Josué, en el capítulo 2, ayudó a los espías a introducirse a Jericó. Es una obra, es una fe dinámica.
Es una fe llena de gracia. Es una fe redentiva. Y esa misma característica la debe tener la iglesia del Señor. La ramera ayudó a los espías cuando Jericó iba a ser destruido. Pero usted ve la hermosa gracia del Señor. Abraham, del pueblo judío, Rahab, una ramera, y vino a ser la tatarabuela del rey David y de la genealogía de Jesucristo. Es la gracia de Dios. Es ese tipo de fe, amado hermano, que debemos usted y yo poseer. Una fe dinámica. Una fe, como leí una anécdota, que si a usted le está leyendo un libro y tiene una enfermedad y dice que en Estados Unidos, en un país, le van a curar esa enfermedad, y usted lee el libro y dice, ok, está bien. Pero el otro día le pregunto yo, ¿fuiste para los Estados Unidos? No, no, solamente me quedé ahí. Es una fe muerta. Vivamos esa fe dinámica. Despojémonos de esa fe muerta, de esa fe demoníaca, de ese deísmo que cree pero no actúa, que oye intelectual pero hasta ahí, que mueve las emociones hasta ahí, que quiere aprender algunos versículos de la Biblia, pero no quiere todo el consejo de Dios, que quiere con Victory sacar solamente la bendición, pero no saca y le da abajo la corrección, la instrucción, para que podáis crecer. O es todo o no es nada. Y para Dios es así, amada hermano y hermano. Para Dios es todo. Para Dios es su vida, es mi vida, es mi vida. Pero a veces hay áreas de nuestro corazón que todavía no han sido subjugadas, gobernadas por medio del Espíritu Santo. Todavía queremos vivir algo de nosotros. Y Dios desea que tengamos esa fe dinámica, esa fe que avanza, esa fe que corre, esa fe que trae frutos para la gloria de Dios, esa fe dinámica que bendice otras vidas, esa fe que edifica su pueblo, esa fe que sirve, que ama, que soporta, que lucha. Es esa fe dinámica, amados hermanos. Vea el ejemplo de Abraham, vea el ejemplo de Rahab. Dos comparaciones ahí. Porque Dios no tiene acepción de personas. Ejercitemos nuestra fe. Ejercitemos nuestra fe. La palabra del Señor dice que Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Me apego a lo que decía el pastor esta mañana. Antes de desgastarme o que se me caiga mi pelo acostado en una cama, prefiero desgastarme y que se caiga mi pelo en la obra del Señor. Dicen amén, hermanos. Porque es maravilloso servir al Señor. Es una fe dinámica. ¿Estamos cansados? Sí. Nos caemos, pero estamos en constante crecimiento. Todavía no somos perfectos, pero ya no somos los mismos. Porque Dios está haciendo su obra en medio de nuestros corazones. Si hay un peso que hay que despojarse, despojémonos. Busquemos el combustible de la palabra de Dios. Inyectémonos en nuestro corazón la palabra de Dios.
para avanzar, para cumplir la gran comisión. Porque la mies es mucha, hay mucha necesidad, pero los obreros son pocos. Así que avive esa fe dinámica. El entrenador Santiago nos ha enseñado en esta noche de que la fe no solamente es intelectual, emocional. Y eso está intrínseco en nosotros. Porque tenemos emociones, tenemos intelecto, pero la fe va más allá. Y es esa fe dinámica que quiere el Señor que nosotros tengamos. Incline su rostro, amado hermano, para darle gloria a Dios. Y oremos. Y reflexione por unos minutos ahí. ¿Qué fe estamos viviendo? Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te glorificamos, Dios, porque sin ti no somos nada, Señor. Ayúdanos no solamente a tener una fe intelectual. Ayúdanos no solamente a tener una fe emocional, sino una fe práctica, llena de frutos, de justicia, para la gloria de tu alabanza. Ayuda a tu iglesia a tener esa fe dinámica, agresiva. Esa fe dinámica que va a la obra, que va a la práctica. No esa fe que está paralizada, que está adormecida, sino una fe que camina, que corre, que vive lo que predica. Yo te pido que nos ayude, que nos fortalezca, Señor, a fortalecer nuestra fe, nuestra pasión por ti y por tu obra. A que vive nuestro amor, Señor, por todo aquello que tú amas, Señor. Por todo aquello por lo cual tú viniste a morir, Señor. Ayúdanos, Señor, y fortalece a tu iglesia y tu pueblo. Y a despojarnos de todo peso que nos asedia y podamos correr con una fe dinámica. Con una fe no solamente que oye, sino que hace, que vive y que practica todo aquello que predica. Yo te ruego, Señor, por el corazón de tu iglesia y de tu pueblo, para que nos despiertes, nos animes, para que avive la obra en estos tiempos, Señor, y no la desampares, Padre. Te lo pedimos en la persona de Cristo Jesús, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Voy a pasar a mi hermana Jenny.